Que el Señor nos bendiga en esta hora de la tarde. Vamos y continuamos con la serie Refugiado bajo la cruz. En esta oportunidad vamos a hablar del Espíritu Santo, la promesa, la reafirmación que hizo el Señor, ¿cierto? El advenimiento y hoy día esta promesa cumplida y que se ha mantenido para con la iglesia del Señor. Para eso vamos a leer el libro de Joel capítulo 2. Joel capítulo 2 versos 28 y 29 dice: en el nombre del Señor Jesús. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. El Señor, por medio del profeta Joel, instruía a su pueblo, lo había exhortado, le había hablado que el pueblo se volviera a él, que el pueblo se arrepintiera de corazón y se volviera. Sin embargo, entre muchas idas y vueltas que el Señor o Dios tiene con su pueblo, Él, a pesar del castigo que le había proporcionado a su pueblo, Él también fue misericordioso y no conforme con bendecirlos, les da esta tremenda promesa, que es la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que es el Espíritu Santo? ¿Hacia dónde apunta? ¿Para qué sirve? ¿Qué hace hoy día? Bueno, lo vamos a comentar a continuación en el extracto de este pequeño devocional que vamos a exhortar. Cuando Joel hace la promesa 700 años antes de Cristo, es una promesa que Dios le había dado a su pueblo y que esa promesa tenía que tener un cumplimiento. Tarde o temprano llegaría. Y entendamos lo siguiente: cuando Dios promete algo, Él es fiel en hacerle seguimiento y procurar que todo esto funcione para que al fin llegue lo que Él había prometido. Y vemos, ¿cierto?, en el libro de Juan, cuando el Señor está en la tierra y le exhorta a sus discípulos, enseña a la multitud parábolas, Él les enseña la bienaventuranza, ¿cierto? Pero también el Señor les habla acerca de que Él tenía que partir, Él tenía que irse de esta tierra, pero que no los iba a dejar solos. Y vemos en el libro de Juan capítulo 16, verso 7, cuando el Señor les dice: pero yo les digo la verdad. Mire, la verdad. Y esta palabra verdad significa lo real en contraste con lo temporal. Si usted lo quiere memorizar, la palabra verdad significa la realidad en contraste con lo temporal. Hay verdades hoy día en el mundo que vivimos, verdades relativas, verdades temporales. Los libros de filosofía, los libros de historia, los libros de ciencia, los libros de cualquier cosa se han tenido que actualizar porque las verdades declaradas en esos libros hoy día han mudado, la ciencia ha evolucionado y lo que hoy día era, hoy día ya no es. Ha tenido que cambiarse. ¿Por qué? Porque esta verdad que fue temporal, conforme pasó el tiempo se dieron cuenta que había acabado y que hoy día la verdad era otra. Y el Señor, cuando habla, dice: yo les digo la verdad, es la realidad en contraste con lo temporal. Todo es temporal, pero lo que yo les digo es real, absoluto, desde el principio de la fundación del mundo hasta el fin de los siglos. Y Él les dice, ¿cierto? Pero yo os digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, yo lo enviaré. Les conviene. Los discípulos no querían, no estaban preparados para que el Señor se fuera. No querían que se fuera, querían seguir aprendiendo, pero el Señor les dice: les conviene que yo me vaya. Y el Señor les da la promesa y el Señor más adelante veremos cómo el Señor la cumple. Vemos como aquí dice, ¿cierto? Le enviaré el Consolador. El Consolador, si usted lo quiere apuntar o lo quiere resaltar, la palabra Consolador, Paracletos en el griego, significa, y el significado es muy lindo, es alguien que es llamado al lado de alguien para consolarlo, para animarlo, para fortalecerlo, para bendecirlo, para estar con él. Alguien que es llamado al lado de alguien para estar con él siempre en los momentos difíciles. Eso es el Consolador, la promesa que el Señor reafirmaba que 700 años antes le había dicho Joel. Ahora,
El Señor daba esta promesa, pero también el Señor la reafirmaba, y lo vemos cuando el Señor, poco antes de la ascensión, en el libro de Hechos capítulo 1, vemos, cierto, en el verso 8, como Él le dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuevamente el Señor reafirmaba la promesa que Él personalmente le había hecho a su pueblo. ¿Qué pasó? Al tiempito después, el advenimiento. Lo vemos en el libro un poquito más adelante, de Hechos capítulo 2, verso 4. Vemos, ¿cierto?, cómo viene el Espíritu Santo, y dice la palabra, ¿cierto? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Solamente hago una distinción. En el Antiguo Testamento, ¿cierto?, el Espíritu Santo actuaba de manera puntual. Venía sobre Sansón, ¿cierto?, y Sansón tenía fuerza. Venía sobre David, y David tocaba el arpa, y el arpa, ¿cierto?, el sonido, la melodía, calmaba, ¿cierto?, los espíritus que atormentaban al rey Saúl. El Espíritu Santo actuaba de manera puntual, más la promesa era que el Espíritu Santo vendría a nosotros y estaría con nosotros. ¿Y cómo lo vemos eso reflejado? En el libro de Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 22, mira lo que dice: el cual también, hablando de Cristo, nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Arras, no de esa promesa, no de esa palabra, arras. La palabra arra, arrabón, en el griego significa promesa o garantía. O sea, Cristo, el Señor, nos dio una garantía. ¿Y cuál era esa garantía? El Espíritu Santo. ¿Qué pasa entonces? Se profetizó, el Señor lo prometió, lo reafirmó, lo envió y nos da la garantía de la salvación, que es el Espíritu Santo. Pero no tan conforme con eso, Él también nos hace otra promesa. Y vemos que el Espíritu Santo que Él nos envía no es algo puntual, no es algo que permanece temporal, sino que es para siempre. Y fíjese lo que dice la palabra en el libro de Efesios, que esto lo encuentro muy hermoso. Efesios capítulo 1, verso 13, dice: en Él también vosotros, en Cristo, hablando de Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué dice aquí Pablo? Ustedes que creyeron en el Señor, que lo recibieron, vino el Espíritu Santo sobre ustedes, ¿cierto?, como las arras, como la promesa, y fueron sellados por el Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo? Hasta el día, ¿cierto?, de nuestra herencia, como nuestra herencia, hasta el día de nuestra redención, de la posesión adquirida. ¿Qué significa eso? Hasta el día en que el Señor venga por su iglesia. Ese es el Espíritu Santo. Esa es la promesa que Dios nos dio y que hoy día está disponible para todo aquel que la quiera recibir en su corazón. ¿Cómo dialogar, cómo tener el Espíritu Santo? Si usted recibe a Cristo en su corazón, usted lo puede recibir y nunca más estará solo. Cristo estará a su lado. Para Dios que vive, a Él damos la honra y la gloria desde ahora y para siempre.